Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo amanecen? Buenos días, Juan. ¿Todo bien? Hola, Todo bien. Santiago, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Harold. Creo que están con frío o durmiendo, que nadie responde. Hola, Juan. Qué bueno verte. Hola, ¿qué tal? Hoy amaneció frío en Quito, no sé en otros lados. Voy a cerrar esta ventana por si acaso. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar hablando un poco acerca de cargas, ¿no? Entonces les había puesto una actividad de control en donde era buscar, porque es muy fácil a la larga, mirar en unas vigas, unos esquemas de cargas triangulares, trapezoidales, todo lo que les puse ahí. Y me gustaría que lo entendamos en qué situaciones podemos ver este tipo de cargas o cómo se representan, cómo se usan, ¿no? Entonces, tenemos tiempo como para cuatro personas, ya saben, preferiblemente personas que no hayan participado antes y que nos puedan hablar un poco acerca de lo que encontraron de la tarea. Entonces, no todos a la vez. Juan, yo puedo presentar el mío, pero no estoy 100% segura de que esté bien. Ya, bueno, esa es la idea. Vamos a ver. No puedo. Ah, sí, sí, dame un segundo. Ya, ahí. Bien. A ver, estos son los que tengo. Ya. O sea, para empezar, este puente de aquí, el Golden State. Ajá. Ya. ¿Qué carga produce? O sea, yo imaginé que estas cargas eran como que, o sea, las cargas eran como que las vigas que hay, que están desde ahí arriba hasta la parte de abajo del puente. ¿Las vigas? ¿Cuáles vigas? No te entiendo. O sea, los cablecitos que hay, más o menos. Ya, los cables. Ajá. Ya. ¿Y esos cables qué tipo de carga representan? Como que qué tipo de carga. Porque la pregunta era representar, o sea, la pregunta es básicamente buscar ejemplos, ¿sí? De cargas distribuidas triangulares y trapezoidales, ¿no? Ajá. Entonces, ¿dónde Una están las cargas? triangular, capaz, en esta parte de aquí. Triangular. Ya, ¿qué otro ejemplo tienes? No, estaba pensando también en una pirámide, pero no sé si está bien porque es como inclinada, entonces no sé. Ya, una pirámide. ¿Y cómo, pero cómo te estás imaginando la carga? Explícame un poco esa O parte. sea, capaz como que haciendo que o sea, por decir el primer piso, o sea, literalmente el piso es el soporte y toda la parte de arriba vendría a ser la carga. Ah, ya. Entonces, ahí forma un triángulo. Ya, o sea, la pirámide como tal produce una carga triangular al piso. Ujú. Ya, sí, ese sí está correcto. El del puente, la verdad, no le veo por dónde. Este sí, ya. Una Ya, pirámide. ajá. Y el techo de estas cosas. El techo. Ajá.
El techo produce, o sea, el hecho de que la figura sea triangular, el techo no quiere decir que produzca una carga triangular. Es más, ahí en ese techo, el peso digamos, de la nieve es una carga distribuida uniforme para el techo, ¿no? Ya. Ujú. Ya, ya, dale. Bueno, genial, gracias. Ya. Yo ¿Qué también más? tengo, Juan. A ver, Em, Martín Sánchez, ¿ya has participado antes? sí, algunas veces, pero Algunas veces, a ver, démosle el chance a otra persona que no haya participado antes. ya. Juan, yo no he participado. No podría Ya, darte otros ejemplos que encontré. Espera. ya, Carlos Jarrín, ¿no? Ya, a ver, cuéntame, Carlos, cuéntanos, mejor dicho. Creo que tengo, o sea, creo que el primero no está tan bien, pero era el que más aparecía. Que es, por ejemplo, si yo considero, o sea, sé que esto es una armadura más bien y no una carga distribuida triangular, pero como que si considero solo, mm, o sea, como que si le corto a la mitad, podría estar considerando que soporta un peso, una carga triangular en la Torre Eiffel. Podría ser, no sé. Digamos que esa Torre Eiffel es una estructura en donde si le cortas a la mitad, te queda una columna que transmite una carga que podría asemerarse más como una carga puntual, ¿no? Y más que una carga distribuida. Entonces, ese de ahí, no mucho. A ver, déjame ver el siguiente. Ya, este de aquí se me hizo el más gráfico porque me imagino que acá abajo deben haber vigas que sostienen toda esta estructura triangular. ¿Ya? Ya, Eso, entonces, fíjense que están asumiendo de que las cargas triangulares se dan por figuras triangulares, ¿no? Entonces, eso justamente era lo que quería que se fijen, ¿no? Porque en las viguitas, ahí en todos los ejercicios que hemos visto cargas distribuidas, hemos visto, les puse videos de vigas y no es un error, o sea, estamos viendo pórticos, sí, pero la idea es que un pórtico se puede analizar como varias viguitas separadas. Lo que me interesaba es que entiendan cómo son las cargas y por qué pueden llegar a ser triangulares y en qué caso las vamos a ver triangulares, ¿no? Entonces, a ver, déjame analizar esa estructura. Cargas triangulares. Mm, digamos que no son uniformes, obviamente. No estoy seguro si son triangulares, porque ese tipo de estructuras funciona más como un sistema en semiarco. Lo que pasa es que hay el arco romano que vimos la otra vez, el arco romano es totalmente un semicírculo, ¿ya? Después, en más o menos por la época de los góticos, se hizo el arco de semipunto, que es algo así, es una estructura así, en donde eso también funciona como un arco. Y desde el punto de vista estructural, aquí lo único que está transmitiendo es una carga de compresión, porque al igual que el arco, pues esto es una carga de compresión en la estructura. Si la pared es la misma, constante, realmente no son cargas puntuales que se transmiten en la parte de abajo del apoyo. Entonces, no lo veo mucho como una carga triangular. De pronto en esta parte, o sea, asumiendo que como esto va creciendo, podríamos decir que aquí va a empezar a crecer la carga. De pronto en estos bordes del apoyo, pero no está muy claro, la verdad. Listo. Genial. A ver, siguiente ejemplo. el último, como ya dijeron, fue el que se me ocurrió fue una pirámide. Este de las pirámides sí es correcto.
fíjense que la pirámide, ¿sí? Prácticamente lo que está generando es que en 1 metro de largo del suelo, pues hay este volumen que se puede convertir a una carga puntual, ¿sí o no? En otro pedazo hay mucho más volumen y se transmite en una carga mucho más grande. Y así, van a ser cargas mucho más grandes hasta que aquí sea la carga más grande y de aquí se hace una carga mucho más pequeña. Este de la pirámide sí es un muy buen ejemplo. La verdad no se me había ocurrido. Sí, este sí, no hay nada que decir. Ujú. O sea, encontré más ejemplos sobre, o sea, como que en camiones, cargas distribuidas, por ejemplo, camiones que llevan arena y ese tipo de cosas. Cargas Eso se me da distribuidas. más. Ajá. Cargas distribuidas. Claro, las distribuidas uniformes es más fácil, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ahorita Micaela nos mostró una estructura en donde había un techo, así, triangular, y encima de él había nieve, y la nieve estaba uniformemente en el mismo espesor en todo lado. Entonces, eso se traduce como una carga distribuida uniforme. No es triangular, es una carga uniforme, solo que el elemento que la sostiene, que es el techo, pues el techo está inclinado, ¿me entienden? Pero ese ejemplo que tenía ahí Micaela es una carga uniforme en una estructura inclinada. ¿Me cacharon ese ejemplo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, listo. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien que no haya participado antes y que quiera Bueno, participar tengo una ahora? pregunta. Dime. Digamos, no sé si recuerdas, ayer yo puse yo hice, bueno, ayer no, el lunes, yo hice de los pórticos y había puesto uno que era de la puerta de Berlín, la puerta de Brandeburgo. Ya, Brandenburgo, en sí. caso ya. ¿Ese también puede ser uno distribuido? O sea, ese también puede entrar como el tema que estamos viendo. Como una estructura triangular, no. Triangular no. Ese caso es específicamente un pórtico en donde hay una carga distribuida uniforme, solo que en el centro hay más peso. Ok. Está la estatua esa de los Ujú. caballos, pero no es triangular tampoco. Ujú. Entonces, pues si no hay nadie más que no haya participado antes, Ya, ahí yo, va. profe, yo. Y yo también puedo presentar. Ya Breve, también. háganle. Entonces, hay chance para dos más. Andreas, ¿quién dijo primero? ¿Empiezo yo? Kevin, ¿no? Kevin, ya. Kevin dijo primero y después terminamos con Andreas. Ya, igual, yo tenía, profe, puentes tenía. Ya, ahora Ya. explícame por qué Según, piensas. o sea, según el libro, yo estaba viendo el libro, los temas siguientes, dice que el diagrama del cable son las fuerzas hacia abajo. Pero si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la viga que está sosteniendo, sería la fuerza hacia arriba. Y como varía la altura, la tensión también varía en la fuerza. Sería una fuerza triangular, pero hacia Ya, abajo, o sea, apuntando hacia arriba. a ver, Micaela, ¿te estabas refiriendo a eso o a la estructura de la pila? No, yo me refería a estructura, pero creo que está mal. Ya, porque justamente esto que nos está mostrando Kevin, eso sí tiene sentido. Ujú. O sea, lo que Kevin nos está diciendo es que debido a la longitud del cable, ¿sí? Si yo pongo, digamos, yo voy a dibujar el puente, pero ahora aquí está la columna y aquí yo tengo el cablecito. ¿Se entiende? Entonces aquí está la estructura, la estoy viendo de lado. Entonces lo que Kevin dice es que el puente, a medida de que está más cerca aquí al extremo, la tensión en el cable va a ser más grande.
Entonces en el cable de acá va a ser un poco más pequeña, aquí va a ser mucho más pequeña. ¿A eso te refieres, Kevin? Sí, Ya. Y eso produce una carga como triangular. ¿Ya? Digamos que sí es que podría ser. más Sí que podría ser. triangular es como parabólica, veía en el libro, Sí, o sea, porque el cable se pandea. el cable tiene una forma parabólica. La tensión en el cable, digamos que no estoy muy seguro. Depende de... Esos puentes están diseñados para que cada cable sostenga un pedacito de la estructura del piso. Y como el piso es uniforme, entendería que los cables sostienen el mismo peso. Si sostienen el mismo peso, pues deberían tener la misma carga de tensión por el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, no estoy muy seguro de eso, así que creo que podría ser un muy buen ejemplo. El cable sí, el cable toma una forma parabólica. ¿Ya? Ajá, listo. El siguiente. Ya igual, este de aquí, aquí al final del puente de aquí, yo vi que aquí justamente acaba, aquí que está una montaña. Entonces sería una forma trapezoidal. Ya, claro, pero ahí es el mismo ejemplo de un puente, ¿no? Sí, Ya, a es que ver. no encontré más. Y de las Mercedes. Y no se me ocurrió más. Y del techo con nieve, igual. Te estaba preguntando ayer si habías puesto los riñones Ya, en el techo Eso de ya, ¿Cómo lo has hecho? el techo con nieve ya lo acabamos de decir que es una carga sí, sería una carga trapezoidal si acá en el extremo hubiera más nieve y acá muy poquita, ¿me entienden? O sea, si hubiera muy poquita en el extremo y acá empezara a haber mucha más nieve y creciera el volumen y acá arriba hubiera hartísima nieve, ahí podría ser. Listo, gracias. ya. Gracias, profe. Claro, pues, mijo. A ver, Ya, y el último es Andreas, ¿no? yo, profe, puse este pórtico, el Panteón de Roma. Ya. Ajá. No ¿Por sé si qué? está bien, profe. La verdad, ese está bastante bien. Por lo mismo de la que dijimos ahorita de la pirámide, ¿sí o no? Si nosotros consideramos esta estructura como un elemento recto, entonces yo tengo aquí un elemento recto. En este punto hay casi nada de peso. Acá va a haber todo este pedazo de peso que va a ser una carga un poco más grande. Ay, no le muevas, porfa. Y acá va a ser mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande, hasta que aquí se vuelve toda esa estructura de ahí hacia arriba, va a ser mucho más grande y aquí vuelve a bajar. Ajá. Lo mismo que hablábamos ahorita del techo, ¿no? Con la nieve. Si yo tuviera un techo plano y esto sería un volumen de nieve que va creciendo, sería triangular. Ese está bastante bien. A ver si Puse esta casa. esta casa, no, fíjate que la estructura es esto y el peso que está sobre la estructura es uniforme. Entonces esto es un techo uniforme. La estructura es hecho triángulo, pero el peso sobre la estructura es algo muy uniforme. Este sí. Siguiente. Puse este edificio. Ya. ¿Y cómo viste la carga? O sea, pienso que esta es como que la viga que está aguantando toda esta carga de aquí también. Bueno, es el mismo ejemplo del techo, ¿no? Entonces, como el techo está en triángulo, pues es básicamente el mismo ejemplo. Listo. Gracias. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, más o menos quería que tengamos en cuenta eso. Sí, Pasando por... ¿Aló?
¿Alguien Profe, dijo? yo encontré igual de una estructura, pero no sé, o sea, qué tipo de estructura sería. Me pareció como que medio, no sé, me dejó con la intriga. Ya, ¿te parece si les explico y después lo vemos, porfa, para Sí, poder profe, avanzar? claro, sí, sí. Ya, listo. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Lo que sucede es que en estas estructuras, lo que nosotros vamos a tener es que analizar primero en nuestras estructuras, mejor dicho, qué tipo de cargas tenemos. ¿Listo? Entonces, si todos miran aquí en mi pantalla, van a mirar una estructura muy común. Hagan de cuenta que es un muro que se está sosteniendo o que está sosteniendo un pedacito de piso. ¿Estamos de acuerdo? De aquí en adelante, a las que somos civiles, ese pedazo de piso en donde nosotros estamos parados ahorita, le vamos a llamar losa, ¿sí? Que su traducción en inglés es slab o losa. ¿Listo? Ahora, en esta estructura, fíjense que los muros que están sosteniendo la estructura están sosteniendo el peso, ¿sí? De una losa uniforme. ¿Esto qué dije que era? ¿Era una losa, era una carga uniforme? ¿Sí? Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta estructura, el peso de mi piso o de mi losa va a estar repartido como una carga distribuida, uniforme, porque la losa tiene el mismo espesor en todo lado, y va a estar distribuido en la parte superior del muro. ¿Se entiende? De pronto este de acá está como raro. Ya, algo así. Entonces, aquí vamos a hablar de cargas distribuidas, pero uniformes. Entonces, cuando hablamos de cargas distribuidas uniformes, vamos a decir que son aquellas cargas que tienen una misma magnitud a lo largo de un ancho unitario. ¿Listo? Entonces, aquí qué vamos a decir. En este caso, por ejemplo, en este piso, ¿sí? Como el piso es totalmente homogéneo, ¿sí? Cada pedacito lineal, si yo hago aquí un corte y digo, bueno, yo voy a sacar aquí un metro lineal de esta losita. ¿Listo? Entonces voy a sacar una franjita de 1 metro de esta losa, ¿sí? En donde su ancho, ¿sí? Es constante, porque sé que en los dos extremos es constante, pues prácticamente ese elemento va a producir en ese metro lineal una misma carga que se va a repetir al lado, al lado, al lado y al lado. Entonces esta losa de longitud L va a estar dividida en muchas franjas que tienen el mismo peso y producen una carga distribuida uniforme. ¿Listo? El ejemplo que nosotros mirábamos ahorita del techo. Si yo tengo un mismo volumen de nieve a lo largo del todo el techo, pues la nieve pesa lo mismo y a lo largo de una longitud de techo va a producir la misma carga. ¿Estamos? ¿Sí? Y así cualquier ejemplo en donde yo tenga sobre una estructura un espesor constante de materia. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más ejemplos? Hay ejemplos de la vida diaria muchísimo. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro tipo de cargas tenemos? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una carga distribuida, triangular en la realidad.
triangular o trapezoidal. ¿Listo? Entonces, estas cargas nosotros las vamos a tener siempre que, o mejor dicho, las podemos definir como que son aquellas cargas que tienen un incremento de magnitud a medida que se incrementa el ancho de análisis. Entonces, fíjense que aquí yo tengo, aquí como dice, tengo una losa en dos direcciones. Esta de acá era una losa en una dirección. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es diferente esta losa en dos direcciones que la losa en una dirección? ¿Qué tiene de diferente? Fíjense en la estructura. ¿Cuál es la principal diferencia en estos dos sistemas? ¿Quién me dice cuál es la principal diferencia? Las columnas. No, digamos que esto podría ser un muro. Yo podría llenar esto con muros. Entonces aquí hay un muro, acá hay otro muro. Realmente no importa las columnas. La diferencia es que en esta de acá arriba, fíjense que solamente dos bordes están sostenidos por muros. ¿Sí o no? Mientras que en esta de acá abajo, los cuatro bordes de la losa están sostenidos por vigas, que a la larga hacen el mismo efecto. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, en el momento en que yo tengo un elemento que está sostenido por en sus cuatro bordes, lo que va a pasar es que en sus cuatro bordes va a existir un fenómeno que se llama un fenómeno de áreas aferentes. Entonces, si yo coloco esto y yo digo que este borde es el borde A, este es el borde B, este es el borde C o la esquina C y esta es la esquina D, ¿sí? Esta estructura, yo voy a tener aquí entonces la esquina A, la esquina B, la esquina D y la esquina C. ¿Listo? Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente. En esta estructura, ¿sí? Lo que yo voy a tener es, si esto es totalmente cuadrado, voy a tener que esta viguita de aquí, que la voy a pintar la viga AB, ¿sí? Tiene que soportar un pedazo de esa losa que está sobre esa estructura, ¿ya? ¿Y cómo se va a distribuir? Pues prácticamente lo que yo voy a hacer es que el peso de la losa se va a distribuir en cada una de estas vigas como si fuera, ¿sí? Unos triángulos. Entonces aquí yo estoy viendo la losa desde arriba, ¿sí? Y estos triángulos que yo estoy viendo son la sección, que aquí yo voy a dibujar, la sección de la losa que tiene que soportar, ¿sí? Esto que estoy sombreando es la sección de la losa que tiene que soportar la viga AB. Ojo, eso no está en ningún momento, como la pirámide que vimos, no está totalmente encima de la estructura. Pero
está acostada, está totalmente horizontal. ¿Se entiende ese concepto? Aquí yo estoy viendo una vista superior. ¿Listo? Entonces, esta viga AB tiene que soportar esta carga y ocurre lo mismo que en la pirámide, aunque en la pirámide estaba totalmente vertical. Aquí, en el piso, aunque la pirámide esté acostada, la viga tiene que soportar ese mismo peso por metro lineal de la estructura, ¿sí? Y entonces, esto es una carga distribuida. ¿Se entiende ese concepto? Es súper importante que lo veamos y que lo entendamos. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos, tal vez. Sí, profe. ¿Listo? Más o menos. Entonces, esto, ¿sí? Es prácticamente lo que está soportando esa viga. Entonces, cada una de estas vigas va a estar soportando un peso similar, triangular, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo una losa que no es totalmente rectangular? Entonces, imagínense que en vez de yo tener una losa cuadradita, así como la tengo yo ahí, ¿sí? Pues yo cogiera y tuviera una losa un poco más rectangular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces voy a copiar esto acá. ¿Listo? Entonces, tengo esta losa que es más triangular. Ojo, sí me entienden que esto es una vista desde arriba. Es como que ustedes se cogieran y se pararan en la losa y miraran desde arriba la forma de la losa. ¿Estamos? En todo, ya sabemos que estas losas están apoyadas sobre vigas en todos sus extremos, ¿sí? Y esta losa, que es más rectangular, entonces, ¿cómo se divide? ¿Cuánto va a cada una de estas viguitas? ¿Sí? Entonces, lo importante es mirar cómo lo hice acá. Nosotros el peso lo vamos a distribuir con un ángulo, ¿sí? Desde las esquinas de nuestra losa con un ángulo alfa, que lo voy a llamar alfa, y que va a ser el mismo, ¿sí? Y que va a ser la división del ángulo que se forma entre dos bordes de los pisos. ¿Listo? Entonces, si esto es un piso que tiene un ángulo de 90, ¿cuánto vale alfa para esta losa? 45. ¿Ah? 45 45. grados, ¿no? Y si en esto, entre estos dos bordes, el ángulo es 90, ¿cuánto vale alfa? Lo mismo, ¿no? 45 grados aquí. Lo que quiere decir que cuando quieran saber cuánta carga se transmite de una losa, si la losa en sus esquinas tiene un ángulo de 45 grados, de 90 grados, perdón, pues lanzan líneas a 45 grados y van a hacer esto. Entonces, de A a B se hace un trapezoide. Exacto. De A a B, se hace una carga trapezoidal. ¿Estamos? Mientras que de A a D de dedo se hace una carga ¿de qué tipo? Triangular.
triangular. Ujú. Triangular. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Sí, no. No fueran, si las ¿Ah? líneas no fueran de 90 grados, Si las ¿cuál sería líneas, el ángulo alfa? si la línea no fuera de 90 grados, no importa. Ese concepto sirve para cualquier cosa. Entonces, imagínate que yo tengo esta losa. Ve qué chévere, me permite hacer esta losa. ¿Ya? Entonces, tengo aquí el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Cómo haría o cómo sería la carga de esta estructura? La misma cosa. Cojo entre este ángulo, que no sé cuánto es lo que mide realmente, y lo divido a la mitad. ¿Listo? Este ángulo de acá arriba, que no sé cuánto vale, pues lo divido a la mitad. Más o menos ahí me salió, creo que la mitad, ¿sí o no? Y hago lo mismo con el otro. Entonces, este ángulo C, que no sé cuánto miden, lo divido a la mitad. Este ángulo B, que no sé cuánto mide, lo divido a la mitad. Fíjense que aquí es mucho más interesante todavía. Y entre este punto y este punto, uno esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera hacer el modelo de esta viguita AB, supongamos que yo tengo aquí mi viguita AB. En donde, bueno, la voy a poner simplemente apoyada para cuestiones del esquema. Fíjense que la carga empieza a ser una carga como rara, ¿no? Hasta este punto es incremental y hasta este punto es incremental. Esto lo voy a mover un poquito más acá. Y la carga sería así. ¿Dónde creen que esté más alto? En este punto sería así. Fíjense que acá yo tengo más espacio, o sea que este punto y este punto de acá, el punto de la derecha es mucho más alto. Se lo ve en la losa, ¿no? Hay más masa en esta zona que en esta zona, porque la altura es más alta. Y de aquí baja así. Y este sería el modelo de la carga en esa viga cuando esa losa es como inclinada. ¿Listo? ¿Ahí te respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Se entendió? Estos son los casos más típicos de cargas que son triangulares. Otro caso que siempre van ustedes a hablar son el caso, por ejemplo, de las piscinas. Las piscinas, si yo, por ejemplo, hago un corte de esta estructura y la corto por aquí, ¿sí? De la piscina, yo cojo y hago un corte. Y yo hago un corte justamente por la mitad de la piscina. Lo que yo voy a mirar en la piscina es lo siguiente. Voy a mirar un elemento así.
Uy, el otro lado me salió como raro. Ya, voy a mirar algo así. Hagan de cuenta que yo corté a la mitad y veo la base del agua. ¿Se entiende ese corte? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? Entonces, hay una cosa interesante. El agua produce una carga triangular también. El agua produce una carga triangular y desde el nivel del agua va a arrancar a 0 y en el vidrio va a ir incrementándose y va a producir una carga así. Si ustedes se fijan, los vidrios de esa piscina son como elementos empotrados en la base con una carga distribuida triangular. ¿Sí? Y eso es lo que sienten los vidrios. Sin embargo, la misma agua en la base produce una carga distinta, ¿ya? Y la carga distinta se debe a que, como ustedes ven en esa piscina, el agua tiene un nivel uniforme. El agua siempre va a tener o va a alcanzar un nivel uniforme, ¿no? Y entonces, en el piso de la piscina produce una carga distribuida uniforme. Y estas son parte de las fuerzas que yo diseño la piscina. Hay otra cosa que se llaman muros de contención. Por ejemplo, estos tipos de elementos, en donde el elemento es un elemento así, que está enterrado de un lado y que está relleno. Si yo dibujo aquí el nivel de la Tierra, pues yo tengo aquí el nivel de la Tierra y del otro lado, como está en esa imagen, yo tengo el nivel de la Tierra aquí. ¿Se entiende? Todo esto es de hormigón o de concreto o no sé cómo le llamen en este nivel ustedes. ¿Cómo le llaman? ¿Concreto? ¿Todo el mundo me entiende qué es concreto? Sí, ¿no? Sí. Hormigón, Sí. concreto, etcétera. ¿Listo? Entonces, se mira ahí el murito, ¿no? Que estamos viendo ahí. La tierra es otro sistema que produce en el muro una carga distribuida triangular. La tierra o el suelo, el material. Y en la parte de abajo de ese elemento que yo acabo de dibujar, como la tierra se comporta casi como el agua, es un espesor uniforme de tierra que está detrás del muro, pues produce una carga distribuida uniforme. ¿Listo? Y prácticamente esos serían los ejemplos que quería que ustedes tengan en la mente, porque son prácticamente los ejemplos más típicos que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Se entendió? ¿Sí? Una pregunta. Dime. Ahí la base donde está la Tierra, la parte más alta de la Tierra, tiene que ser más grande para que, supongo, para que el muro no se vire. O- Lo que pasa es que depende de la altura del muro. De hecho, lo que tú estás diciendo es algo que es parte del diseño. Si yo lo hubiera hecho ese murito y lo corto aquí, ¿sí? Y no le dejo la parte de atrás, pues no tiene con qué sostenerse y la tierra lo voltea, ¿sí? Es Claro. como de lógica, ¿no? Lo que tú acabas de hablar es algo parte del diseño del muro, es lógica. Toda esta carga verde que puse aquí sirve para que el muro no se voltee por la carga roja que está en el muro. Ajá.
Entonces, esa parte ya van a entrar un poco más en detalle cuando miren cimentaciones, los que vemos ingeniería civil. Pero sí, ven que es obvio, la ingeniería civil es muy obvia realmente. Entonces, si hay cargas y el sistema pues tiene más carga que empuja hacia la izquierda que la que empuja el momento horario es más grande al antihorario, pues la cosa se voltea. ¿Listo? Juan, Dime. yo estaba viendo eso de los muros de contención para el control y también vi que las reacciones en el suelo causadas por eso que dibujaste también tienen una forma trapezoidal, decía ahí. Si Las, alcanza las reacciones del suelo con respecto a eso que dibujaste. lo que pasa es que cuando hablamos ya de la reacción del suelo, tenemos que mirar otro poco de cosas un poco más complejas, en donde sucede que el suelo funciona como si fuera una cama de resortes. Y como está en este punto de aquí, prácticamente hay muy poca carga. ¿Sí? Entonces, aquí se vuelve algo que es, si analizamos realmente cómo son las presiones, son una distribución paraboloide de presiones sobre el suelo. ¿Sí? Pero digamos que por ahora vamos a quedarnos solamente con las cargas de la tierra que ocurren sobre la estructura, no las que produce la estructura sobre el apoyo. ¿Estamos? Bueno, Listo. Eso ya lo van a ver mucho más adelante cuando vean diseño de cimentaciones y de todo este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O quedó claro? Yo creo que quedó claro. Claro. Bueno, genial. Entonces, ahora sí, vamos a ver pórticos con articulaciones. Sucede que en la actividad de ayer les había subido yo un material en donde aparecían la solución de pórticos simples, ¿sí o no? Para la actividad de control hoy vimos o les puse un poco de vigas, unos diseños de vigas en donde tenían formas trapezoidales y formas triangulares y la persona o el ejemplo era cómo se calculaban los diagramas de cortante y de momento de esas vigas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo se calculan esos diagramas? ¿O vieron algo raro que no entendieron? ¿O todo bien? Yo sí quisiera que nos explique mejor, profe. Ya, entonces justamente a eso vamos. ¿Qué va a pasar? Vamos a mirar y vamos a unir esos dos conocimientos en uno solo y es el análisis de pórticos cuando tienen rótulas. ¿Listo? Entonces, ya recuerdan que yo les digo rótulas, articulaciones, lo que sea. O sea, ya sabemos que son sinónimos. Entonces, para el caso, lo que nosotros vamos a hacer es arrancar con un portiquito simple, ¿ya? En donde tiene una articulación en ese punto, ¿sí? Y vamos a colocarle unas cargas. Vamos a colocarle por ahora una carga triangular en la parte superior. Y unas cargas puntuales en las columnas, ¿ya? Entonces, hagamos de cuenta que es ese pórtico que nos mostró ahorita, no me acuerdo, creo que fue Kevin, que tenía un triángulo y que dijimos que era una carga triangular, ¿sí o no? Pero le vamos a poner una articulación para poderlo resolver. Y vamos a asumir que esto son 10 kilonewtons. ¿Sí? Y aquí vamos a poner que el triángulo son 5 kilonewtons por metro. Justamente aquí en la parte del triángulo. Profe, ¿Listo? los kilonewtons son fuerzas externas que se están ¿Sí? golpeando a los extremos. Sí, todos son fuerzas externas. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que ustedes vieron en los pórticos? Prácticamente nosotros tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Y al igual que en vigas, recuerden que la rótula me permite generar otra ecuación de equilibrio adicional. ¿Cuál es la ecuación de equilibrio? Que yo en las rótulas sé que el momento es igual a cero. Menos. a 0. ¿Sí? Entonces, arranquemos con lo siguiente. Yo voy a dibujar de este sistema, voy a dibujar lo siguiente. ¿Listo? Yo voy a tener aquí mis reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene esta estructura? Voy a decir que esto es A. Vamos a decir, por cierto, que esto tiene una altura de 5 metros. Y esto de aquí tiene una longitud de 5 metros y 5 metros. ¿Listo? Y aquí yo voy a tener dos reacciones. Una reacción A-Y, una reacción, me faltó poner. Esto para mí va a ser A, esto para mí va a ser B, C, D y E. ¿Listo? Esta es mi reacción Y. ¿Listo? Y con esta estructura voy a tener también cuántas reacciones producen esos apoyos en A y en E. ¿Ah? Porque son fijos. Sí, apoyos. Entonces voy a decir yo que tengo esta reacción AX que va hacia la izquierda y esta reacción X que va hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, estas van a ser mis fuerzas, mis reacciones, ¿ya? Ahora, hago la solución. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? ¿Cuántas fuerzas yo tengo en X? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tengo en X? Recuerden, todo lo que va hacia la derecha tiene que ser igual a todo lo que va hacia la izquierda. Tendría, ¿qué fuerzas externas o internas van hacia la derecha? X y 10 kilonewtons. EX, ¿sí o no? EX más 10 kilonewtons debe ser igual a ¿qué? X más 10 kilonewtons. A AX más 10 kilonewtons. De tal forma que, aquí me dice que EX es igual a AX. En este sistema, estas dos reacciones deben ser iguales para que esté en equilibrio. Tengo mi siguiente ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo a Y, todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Sí o no? A Y más EY, eso es igual a, ¿qué va hacia abajo en este pórtico? La carga distribuida. La carga distribuida. Y entonces yo tengo aquí que sería, ¿cuánto es la resultante de esa carga distribuida? 5%. 50. Sería el área de ese triángulo, ¿sí o no? ¿Cómo se saca el área de un triángulo? La base, que en este caso es 10, por la altura, que en este caso, perdón, aquí voy a poner las unidades para que veamos que nos da unidades consistentes, ¿no? Entonces, la base son 10 metros por la altura, que son 5 kilonewtons por metro, ¿sí? Base por altura sobre 2 por 1/2, ¿no? ¿Cuánto es eso? 25. 25, y si ustedes se fijan, esto me da en 25 kilonewtons, lo que quiere decir que está coherente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo siguiente? De ahí, lo que yo tendría que hacer es sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos. Entonces, fíjense que en este caso,
yo puedo hacer sumatoria de momentos globales y mirar cuántas reacciones se me generan, ¿sí? Sobre algún punto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hacer sumatoria global respecto al punto E. Sumatoria de momentos respecto a E es igual a 0. Y entonces, fíjense lo que ocurre en este pórtico en especial. ¿Cuántas cargas pasan su línea de acción por E? ¿Cuántas fuerzas? Su línea de acción pasan por E. 4. ¿Cuáles? X, Y, AX y los 10 kilonewtons que se le aplican a la columna. ¿Esos 10 kilonewtons pasan por E? No. Solo esos 3. Las 3, ¿sí o no? Solo 3 fuerzas pasan su línea de acción por E, por el punto E. De esas 3 fuerzas, ¿cuáles son las que no conozco? No conozco EX, EY y no conozco a X. Lo que quiere decir que yo he anulado 3 de las fuerzas que no conozco y puedo hacer la sumatoria de momentos respecto a una sola fuerza, que es la que me interesa, que es a Y. ¿Listo? Entonces, siempre que analicen los pórticos, fíjense en un punto en donde puedan anular la mayor cantidad de reacciones. Entonces, en este caso voy a hacer la sumatoria de momentos en E y voy a plantear los momentos horarios deben ser igual a los momentos antihorarios. ¿Qué produce un momento horario? Pues la fuerza a Y, ajá, muy bien, a Y por el brazo al punto E perpendicular, que sería 10. De ahí tengo otra fuerza, que es la de 10 kilonewtons, esta de acá, que sería más 10 kilonewtons por el brazo perpendicular al punto E, que es ¿cuánto? 10 metros. No. 5. No. O sea, 2.5. Ajá. Si yo trazo su línea de acción, en este punto, esta distancia es la perpendicular al punto E, que sería 2.5. Porque están a la mitad. Suponemos que esto está a la mitad, ¿estamos? Ya. Entonces, más 10 por 2.5. La carga triangular no genera un momento horario. Y ya no hay más cargas horarias. Esto tiene que ser igual a las cargas antihorarias, que en este caso sería esta fuerza de 10, que sería 10 kilonewtons por el brazo, que es 2.5 kilonewtons, al mismo punto E, ¿sí? Más la resultante de este triángulo, que dijimos que era 25, que está ubicada justamente en la mitad del triángulo, que es 25, por ¿cuánto es el brazo a la mitad perpendicular a E, que pasa por la línea de acción de los 25 kilonewtons de la carga triangular? ¿Cuánto sería ese brazo? ¿Ah? 5. 5. 5. Por lo tanto, a Y es igual a... Aquí yo puedo cancelar esto que está a la izquierda, esto que está a la derecha. A 12.5. A 12.5. Ajá. A Y es igual a 12.5, ¿qué? ¿Papas? Newtons, kilonewtons. Kilonewtons. Ajá. Y yo puedo, entonces, de la sumatoria de fuerzas
de la ecuación 1, entonces yo voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1 y me da que EY tiene que ser igual a 25 menos 12.5. Entonces, 12.5 kilonewtons. Una pregunta, profe. Digamos, viene un sistema de entrada que se ve que tengo las mismas cargas si yo pongo un punto en el centro. Dime. Si yo pongo, digamos, si yo me pongo en el centro y veo que tengo las mismas cargas de derecha, las mismas cargas de izquierda, tengo las mismas distancias, todo es simétrico en un punto. Solo viendo el gráfico yo puedo decir, por ejemplo, que de entrada se puede ver en este caso que AY, EY, AX y EX son iguales. ¿Sí? Tú puedes hacer eso. Ujú. Sí, se puede hacer. Sí. No, sí se puede hacer eso. Sin embargo, pues por ahora no quería saltarme ese paso y decir que todas son iguales. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta encontrar? Yo ya tengo AY y EY. Esto es 12.5 y esto es 12.5. ¿Qué me falta encontrar? AX y EX. ¿Listo? Entonces, para eso, nosotros lo que vamos a hacer es un corte en el sistema. ¿Listo? En el momento en que yo hago un corte, y por lo que tú acabas de decir, ¿sí? Yo sé que las mismas fuerzas que hay de reacción en el punto A hay en el punto E, porque las cargas son iguales. Y eso a mí me simplifica la vida. ¿Por qué? Si las mismas fuerzas externas existen en el elemento, pues también van a existir las mismas fuerzas internas en el elemento. Lo que quiere decir que los diagramas de momento de la columna de la izquierda van a ser los mismos de la columna de la derecha, solamente que he hecho un espejo. ¿Listo? Entonces, para encontrar las reacciones, yo me voy a traer toda la parte izquierda, aunque bien podría hacerlo con la parte derecha. Entonces, desde esa estructura voy a hacer un corte en la rótula. Voy a hacer un corte en la rótula y cópiense exactamente la mitad de la estructura. ¿Listo? Y yo voy a tener entonces en la rótula estas estructuras. ¿Listo? Entonces, lo dibujaron. Los espero a que lo dibujen. Gracias. ¿Aquí? Para mí es más fácil porque puedo copiarme el archivo. Pero pues ustedes se van a demorar un poco más. Tampoco pues dos horas, ¿no? Ya. Entonces, voy a hacer este corte en las rótulas. Ojo, las rótulas a mí me interesan porque me permiten saber que, recuerden que en el momento en que yo corté en la rótula, ¿cuántas fuerzas me aparecen internas por haber cortado una rótula? ¿Ah? La axial y la cortante. Axial y cortante. Axial, paralela al eje del elemento. Y le voy a llamar PC, porque es la carga axial P en el punto C. ¿Estamos? Y voy a tener también un cortante que le voy a llamar B corta C, porque es el cortante y que es totalmente perpendicular, ¿sí?, a mi corte, a mi eje del elemento. ¿Listo? Ahora, tengo este sistema de fuerzas. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Sí? La idea es que en el momento en que yo tengo las rótulas, yo sé que el momento en la rótula
es igual a 0, lo dijimos. Entonces yo me voy a aprovechar de eso y voy a decir, o voy a hacer lo siguiente. ¿Ya todo el mundo tiene el dibujito? Sí. Listo. Entonces, voy a hacer sumatoria, y lo voy a poner aquí en rojo. Sumatoria de momentos en el punto C, que es la rótula, yo sé que ahí debe ser igual a 0. ¿Listo? ¿Cuántas fuerzas anulé? Prácticamente anulé las dos fuerzas internas que yo no conozco y que por lo tanto son incógnitas y yo quiero anular. ¿Listo? Porque pasan por el punto C. ¿Y qué fuerzas me quedan en el sistema que corté que no conozca? AX. La única que no conozco es AX. Perfecto. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a hacer lo mismo. Sumatoria de momentos. Todos los momentos horarios deben ser igual a los momentos antihorarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que producen un momento horario? ¿Cuáles fuerzas? La primera. AY. Sería 12.5 por el brazo. ¿Cuánto es el brazo al punto C? 5. 5. Más. Siguiente fuerza que produce un momento horario respecto a C. Los 10 kilonewtons. 10 kilonewtons. No. Fíjense que esta fuerza produce un momento así. ¿Eso es horario? ¿Y por qué hacia arriba y no hacia abajo? El AX. El AX. ¿Por qué hacia arriba? Haz de cuenta que, a ver, haz de cuenta que yo, cuando se imaginen los momentos, imagínense que tienen una piola, o ¿cómo le llaman aquí? Una cuerda. Imagínense que tienen una cuerda, este es el punto C, y la cuerda está colgando aquí, y aquí está la fuerza de 10 kilonewtons, y ustedes empujan hacia la izquierda. ¿Hacia dónde va a girar la cuerda? ¿Así o así? Así. Opción 1, opción 2. Opción 1. Opción 1. Opción 1, ¿eso es un momento horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. ¿Me entienden? Entonces siempre imagínense que hubiera como un clavo ahí y ustedes tienen una cuerda unida a ese punto C. ¿Y cómo gira ese elemento? ¿Listo? O pues hacen la regla de la mano derecha. Ahí sí, como ustedes quieran, pero hay que tratar de agilitar. ¿Listo? El otro que produce un momento horario es AY. Perdón, AX. Entonces tengo AX por la distancia perpendicular a la fuerza AX desde el punto C. ¿Cuánto sería? 5. No. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Sería 10. 10 a X. Pues 5. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? Es 5, Juan. ¿Por qué? 5. Yo tengo una línea así. Esa es la línea de la fuerza AX. ¿Cuál es la distancia desde el punto C perpendicular a la fuerza 5. AX? La altura era 5. El largo era 10. Ajá. La altura era, a ver, espérate. 5. Ajá, la altura era Sí. algo 10. Es la diagonal, ¿verdad, profe? No, sí, tienen toda la razón. Yo le había puesto esto 5, ¿no? 5. El largo vale 10. Sí. Sí, ahí me equivoqué, sí, tienen toda la razón. 5. 5 a X. ¿Ya? Ahora, ¿hay más fuerzas que producen un momento horario? No. No. De ahí está la de 10 kilonewtons con la distancia perpendicular, que sería 5. 2.5. 2.5. 2.5. Sí. Sí, 2.5. ¿Sí entendiste por qué el que dijo 5? Sí. Ya. Más, ¿cuál es la otra? Tengo que sacar la resultante. Ahora, fíjense que todo el triángulo daba una carga de 25 kilonewtons
justamente puesta en el punto C. Pero ahorita yo no tengo todo el triángulo, tengo la mitad del triángulo. ¿Cuánto sería la resultante de la mitad del triángulo? 12.5. 12.5 por 5. 12.5. Y cuando tengamos o veamos triángulos, vamos a explicar esto. Ahorita me voy a adelantar a que desde la parte más alta del triángulo, las fuerzas triangulares, la resultante de una fuerza triangular se ubica desde la parte más alta del triángulo a 1/3 de la longitud, que en este caso sería 1/3 de la base. ¿Cuánto sería 1/3 de la base de este triángulo? Sería 5 tercios. 5 tercios, exacto. Entonces, esto lo vamos a explicar un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, tengo, ¿cuánto sería ahora? El brazo. Entonces tengo 12.5 por 5 dividido entre 3. En donde en esta ecuación, lo único que no conozco es AX. Entonces, AX, ¿cuánto será? Menos 3.33. ¿Le salió menos 3? Menos 3. Ajá. O sea, menos 10 tercios, ¿no? Sí. Ya. Menos 10 tercios. ¡Ojo! ¿Qué significa eso? Eso está interesante. ¿Qué significa esto? Prácticamente lo que me está diciendo eso es que, como es negativo, ¿qué significaba que por estática una reacción nos dé negativo? Está mal dibujado el sentido de Ajá, la... al otro lado de que hay. La dirección de AX es al contrario. ¿Listo? Entonces, tenemos resuelto nuestro sistema. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a cambiar la fuerza. Ojo, la voy a cambiar, por eso la voy a poner en rojo. Aquí hubo un cambio y entonces, según esto, AX es igual a 10 tercios hacia la izquierda. Con este cambio, que lo voy a plantear aquí subrayado, ¿sí? Eso me está diciendo que, como yo sé que EX es igual a AX, entonces EX es igual a menos 10 tercios kilonewtons. Entonces, ¿qué pasa en mi sistema que teníamos antes? X también está mal graficado, toca. Ajá. Exacto. Entonces, estas dos fuerzas yo las voy a borrar. No. Las voy a dejar ahí. Y ustedes ya me entienden que eso está al revés. ¿Preguntas hasta ahí? No sé por qué ahora aparece en la tabla de esa línea. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Y ya encontramos las reacciones. Ahora, para hacer los diagramas, prácticamente lo que yo tengo que hacer son cortes, ¿sí? Y yo lo que quiero que entiendan, más que todo, es que vamos a hacer cortes por cada uno de los elementos que conforman la estructura. Ahora, voy a poner aquí una nota en rojo.
Y voy a escribir lo siguiente. Los diagramas de cortante y momento solo se realizan con fuerzas externas que incluye pues las reacciones y cargas aplicadas. ¿Ya? Entonces, los diagramas de cortante y momento solo se realizan con fuerzas externas. Y las fuerzas externas, nosotros sabemos que son o las reacciones o las fuerzas aplicadas externamente. ¿Listo? Por lo tanto, las rótulas y las fuerzas que calculamos en las rótulas no afectan los diagramas. Ojo, esto es importante. Las rótulas no afectan los diagramas de cortante, ni de momento, ni de carga axial. ¿Listo? Si yo tengo rótulas, pues para lo único que me van a servir es para hacer esta sumatoria de momentos en las rótulas que me permiten encontrar las reacciones. Pero cuando yo necesito hacer diagramas de cortante de momento, las rótulas no influyen en nada. ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, de aquí, lo único que, una vez que ya tenemos resuelto los pórticos, prácticamente las ecuaciones las hacemos por elementos. Las ecuaciones de los diagramas de cortante y de momento las hacemos por elementos. O sea, yo voy a tener ecuaciones de cortante, momento y de carga axial entre A y B. Voy a tener ecuaciones de cortante, de momento y de carga axial entre B y D, que sería el otro punto acá. Y voy a tener ecuaciones para el tramo E y D. ¿Listo? Entonces, ¿qué? En el material asincrónico para el día de mañana y directamente ya con Steffi, van a hacer ejercicios en donde van a resolver este tipo de pórticos. ¿Listo? No se olviden, los diagramas se hacen por cortes y se hacen igual que en vigas, porque prácticamente lo que vamos a desmembrar es el portiquito por tramitos. ¿Listo? ¿Preguntas en esta parte? Yo quería hacerle dos preguntas. Dime. Una, la primera es como usted ya nos vemos de aquí hasta el lunes, que es el día del examen. Sí. ¿Hasta qué tema va a abarcar? Sé que está en el cielo, pero... Abarca todo lo que hemos visto hasta el día de mañana. Hasta lo de mañana, o sea, pórticos igual va. Allá. Sí, sí, pórticos. Ya. Y lo otro, creo que le puedo bajar un poco la pantalla que estaba apuntando la nota. Ah, sí, sí, claro. Juan, ¿y va a ser igual 4 preguntas de teoría y un ejercicio? Lo más seguro es que tal vez, quién sabe. O sea, ¿estudiamos más ejercicios o...? Estudien todo. Todo. Eso es surprise. Listo, profe. Bueno. Feliz día de ingeniero, profe. No se olviden, hoy hay horario de atención.
¿sí? El día viernes, ustedes tendrían que entregar la tarea el viernes, ¿sí o no? En la noche. Así quedamos, ¿no? Ya Sí. están programadas así, Sí. todas. Entonces, no se olviden, la tarea es hacer diagramas de cortante y momento de 4 estructuras que son pórticos, ¿ya? Ya está ahí, ya desde ayer está ahí. Entonces, revisen y yo espero que el día viernes, ¿sí? Las preguntas sean que ya hayan intentado y no les haya salido o que les haya salido algo raro. ¿Listo? De tal forma que hayan ya masticado. Ya son prácticamente 2 días en donde van a estar haciendo pórticos, 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 pórticos. ¿Ya? Entonces, quiero que ese día que tengamos el horario de atención de 10 a 12, vayan con preguntas así, mira, ¿por qué no me salió esto? Cosas bien concretas. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, pilas. Les advierto por último que esto de los pórticos no es difícil, pero es largo. Así que métanle. Yo les puse 4 ejercicios, pero si puedan hacer más, hagan más. Los que más puedan. ¿Ya? ¿Qué cargas van a existir? Ya les voy a decir. En el examen, las 3 tipos de cargas que van a existir en los pórticos, pues van a ser, pueden ser distribuidas, triangulares o trapezoidales, que a la larga ya vieron que prácticamente son un triángulo y un rectángulo. Se pueden dividir en un triángulo y un rectángulo. Entonces, los videos que les puse para el control de hoy, sí necesito que los entiendan bien. Si no los entendieron, los espero a las 4:30, pero puntual. Aquí no entendí este paso. ¿Listo? Para que a las 4:30 podamos mirar cosas puntuales. Estudiense bien los videos, ¿ya? Para que podamos aprovechar el tiempo. ¿Listo? Entonces, que tengan una muy buena tarde. No se olviden estudiar bastante. Y ya nos estamos viendo el día, yo creo que supongo que hoy y el viernes, pero si no, pues nos vemos el lunes. Que estén bien, cuídense. Gracias, Gracias, Juan. Juan. Hasta Gracias, luego. Juan. No, gracias. Chao. Juan, una pregunta.